para hacer una radiografía del país, para saber cómo está en lo político, en lo económico, en lo social. Así que los invitamos a nuestros amables televidentes a que se queden con nosotros en los siguientes minutos. Pero arranquemos de esta forma, como ya es una costumbre en Que No Me Pierda. Revisemos cuáles fueron los temas más importantes. Los resumimos en nuestro resumen de noticias. Resumen de la jornada. Morales da por resuelto el conflicto con los médicos con la firma del preacuerdo. El presidente Evo Morales dio este miércoles por resuelto el conflicto médico con la firma del preacuerdo que compromete la abrogación de 3 decretos observados por los movilizados y la no aplicación hasta 2019 del cuestionado artículo 205 del Código del Sistema Penal. Dijo que el componente político será resuelto posteriormente y llamó a los galenos a retomar sus actividades. Transporte pesado amenaza con paro desde el 8 de enero en contra del Código Penal. El Comité Ejecutivo de Autotransporte Pesado Nacional e Internacional, tras un ampliado de emergencia que se desarrolló en Potosí, determinó exigir la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal con la amenaza de un paro desde el 8 de enero. Salud arma equipo de médicos para contingencias del Dakar. La ministra de Cultura, Vilma Lanoca, informó que durante la reunión de gabinete recibieron la información de que está organizado un equipo de médicos de contingencia para la prueba internacional del Dakar, que estará en suelo boliviano el próximo 11 de enero. Tragedia en Caranavi. Una familia fue arrastrada por un río. Ayer una familia de 5 miembros fue a acampar cerca del río Jatuncuyo de la población de Taipiplaya, en el municipio de Caranavi de La Paz, y fue arrastrada por una repentina crecida del caudal de agua. De las 5 personas, 2 fallecieron, 2 se salvaron y todavía se busca a uno de ellos. 2 hermanos bebieron hasta morir durante un luto familiar. En la zona Alto Lima del Alto, 2 hermanos de 32 y 25 años de edad fallecieron presuntamente por intoxicación alcohólica después de que estuvieron bebiendo después de la muerte de su hermana. Según reporte de la policía, la hermana falleció el fin de semana. El entierro fue el domingo y los hermanos se juntaron en su domicilio y del luto compartieron bebidas alcohólicas con allegados. ABC restablecerá el paso en la vía Santa Cruz-Beni este jueves. La ruta entre Santa Cruz y Beni fue cortada por la intensa lluvia debido a que cerca de las 13 horas de este miércoles, un alcantarillado colapsó con el aguacero en el municipio de Paychaví, a 20 kilómetros de Huarayos. Ese era nuestro resumen de noticias con el que arrancamos Que No Me Pierda en esta jornada. Bueno, nuestro invitado especial, el vicepresidente del Estado, a quien ya lo saludamos y le damos la cordial bienvenida a Que No Me Pierda. Vicepresidente, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha recibido este año? ¿Qué puede decirnos de la gestión 2017 y cómo está el 2018? Bueno, recibimos el año nuevo en la familia, en la casa, con Claudia y Alba. Abrimos un pequeño trago que compré en un viaje que hice a Grecia. Se llama Mástica. Mástica. Sí. ¿Y cómo es mástica? Es una resina de un árbol que se da en Grecia. Una cosa pequeña, un licor blanco, dulce. Y celebramos los dos, la familia. El 2017 se fue mi madre, falleció mi viejita, que yo la adoraba y la sigo adorando, pero nació mi hija. La vida es así, se van unos y vienen otros. La recordamos a la viejita que nos abandonó y celebramos la presencia de Alba. Fue a las 12 menos cuarto y a las 12 y cuarto estábamos ya en cama y 2 y media durmiendo y al día siguiente otra vez al trabajo. ¿Qué pidió ese 2018? ¿Qué se le vino a la mente al recibir el 2018? 2 cosas fundamentalmente, César. Para la familia, que Alba crezca sana. Está el cuidado de los padres, para eso somos padres, si no, ¿para qué traer un hijo si no vamos a cuidar, si no vamos a entregar el tiempo? Que esté sana, Alba. Y para el país, que haya mayor bienestar, que haya mejores ingresos y mayor entendimiento en la sociedad. Son los 2 deseos. La familia pequeñita, centrada en Alba, y la familia grande, centrada en los bolivianos, que espero que el año 2018 sea mucho mejor que el año 2019. Perdón, que el año 2017. Que el año 2017. ¿Por qué le pregunto esto, vicepresidente? Porque han pasado muchos años ya dentro de la gestión del gobierno como el segundo hombre más importante del país. Y recordamos una entrevista que usted le da al Deber y que en definitiva decía estas frases que la vamos a recordar en este momento en el siguiente cuadro.
Bien. No hemos venido a caminar encima de flores. Hemos venido a la guerra. Esto usted lo dijo en una entrevista al periódico Al Deber. ¿Lo recuerda? Sí, sí. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa esto? Que no somos personas que han venido a disfrutar personalmente algún tipo de cargo, privilegio o función institucional, César. Somos gente que viene a luchar. Venimos a luchar, hemos venido a la lucha, venimos de la lucha. Somos gente que nos hemos forjado en la lucha. Luchar para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Luchar para que haya asamblea constituyente. Luchar para que haya recuperación de los hidrocarburos, luchar para que no se divide Bolivia, luchar para que la riqueza se distribuya. Somos gente de lucha. Entonces, yo le decía al mismo periodista, aún la tranquilidad que la queremos para la gente es fruto de la lucha. Nada viene por regalo, nada viene del cielo, nada viene por generación espontánea. Lucha recién existe, lucha recién obtiene resultados. ¿Esto significa que la política es una guerra permanente donde hay que liquidar al enemigo? No. Sun Tzu le dice que la mejor guerra que uno desempeña es en aquella que no tiene que haber infringido la muerte de nadie. Esa es la mejor guerra. La guerra no es liquidación de tu enemigo. La guerra es la derrota de tu enemigo. Es ante todo un tema de estrategia, de habilidad organizativa, política, ideológica. Entonces, lo que pasa es que mientras haya países ricos y países pobres, mientras haya gente rica y gente pobre, todo lo que consiguen los pobres es en base a lucha, nunca en base a concesiones, sino en base a la lucha, en base al esfuerzo y a la movilización. Algún día habrá una sociedad, de aquí supongo a unos 3000 años, donde no se requiera la lucha y las cosas se den de una manera en base a los entendimientos, pero vivimos la prehistoria de la humanidad y la prehistoria de la humanidad es lucha. Descartes decía, pienso y luego existo. Hoy hay que decir, lucho y luego existo. Y en cierta medida la política es la continuación de la guerra por otros medios. Estoy invirtiendo el aforismo de Clausewitz. Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política. Correcto. Yo lo invierto. La política es la continuación de la guerra, solo que por otros medios. Entonces, por eso un buen político estudia en primer lugar a Sun Tzu, en primer lugar, que es el arte de la guerra. La política es una forma de guerra con ideas, con palabras, con actitudes, con acciones, con organización, con movilización. A ver, desde las diferentes plataformas ciudadanas, vicepresidente, se plantean diferentes reclamos. Uno de los más fuertes que hemos podido advertir es el reclamo de la validez de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que dicen no a una relación. ¿Cuál es el criterio sobre este tema, vicepresidente? El año 2015, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de modificación del artículo 168 de la Constitución respecto al límite de la reelección. Para que ese proyecto avance, por Constitución vas a un referéndum. Y el referéndum puso en debate, en discusión del pueblo boliviano, si se modificaba el 168 o si no se modificaba. La gente votó, y la gente votó mayoritariamente, 51%, porque no se modifique el 168, porque se mantenga. Perfecto. La Asamblea recibió esos resultados, el órgano electoral administra los hechos electorales, no los ejecuta. Quien lo ejecuta es o el Ejecutivo, o el Legislativo, o el Judicial. El electoral administra procedimientos electorales. Entonces recibió a la Asamblea y lo cumplió. La Asamblea no ha modificado el artículo 168. Usted ve la Constitución, sigue escrito el 168. Bien. Eso ha pasado el febrero del 2016.
El 2017, a mediados del 2017, se le consulta al tribunal, ya no el 168, que está ahí en la Constitución, es vinculante y está en la Constitución. Se le pregunta sobre otro artículo. Se le pregunta sobre el artículo 256, ya no el 168. ¿Qué dice el 256 de la Constitución, César? Le dice, cuando el Estado firma convenios internacionales sobre temas de derechos humanos, esos convenios están por encima del articulado de la Constitución. Entonces le pregunta sobre eso. Y el tribunal falla y dice sí, evidentemente hay un convenio sobre derechos políticos, el convenio de San José, perdón, derechos humanos, el convenio de San José, donde se plantea de que es parte de un derecho a las personas que no se coloque ninguna restricción a su ejercicio de ejercicio político, de candidatura. Y entonces, hoy, el tribunal ha dicho, en cumplimiento de la Constitución, se aplica el convenio por encima del artículo de la Constitución. Y eso está claramente establecido, César. Se lo leo, lo tengo aquí a la mano. El artículo 256, se lo leo textualmente. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el Pacto de San José es sobre derechos humanos, que hayan sido firmados, ratificados o a los que se adhiere el Estado boliviano, nosotros nos hemos adherido al Pacto de San José, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre la propia Constitución. Bien, ahora, evidentemente, primero, este referéndum del año 2016, ¿quién lo convoca? Es a raíz de una propuesta de modificación del artículo 168 planteado por el Movimiento al Socialismo, el legislativo. ¿El legislativo? El legislativo. ¿No lo plantea el legislativo? El legislativo. Ahora, bien, hubo una respuesta, no a la reelección. Ustedes manifestaban que existen argumentos jurídicos para poder buscar la reelección, pero esa respuesta del referéndum no ha sido suficiente, es decir, no, el 60 y tantos % no quiere una repostulación. 51. Perdón, 51. ¿No quiere una repostulación? Lo que pasa es que la Constitución, aprobada por el 64%, le dice que cuando haya conflicto entre un artículo de la Constitución, 168, y otro, el Pacto de San José, firmado por el Estado, usted tiene que aplicar preferentemente el pacto internacional. ¿Y cómo entendemos eso? Ustedes, es decir, ustedes aprobaron la Constitución Política del Estado, pero van en contra de la Constitución, de un artículo de la Constitución ahora. Al contrario, porque es sabia. La Constitución le dice, la Constitución no ha sido hecha por Moisés en el monte de Sinaí, ha sido hecho por seres humanos. Cuando haya contradicciones, y la Constitución te está admitiendo que algún rato puede haber contradicciones. Cuando haya contradicción entre lo que está escrito en un artículo y lo que usted convino como Estado, ¿qué hago cuando hay una contradicción? El 168 me dice por acá, y el artículo del Pacto de San José me dice por acá. ¿Qué hago cuando hay esa contradicción? Aplique el pacto internacional. Es decir, en ese sentido, hasta la Constitución es sabia. Cuando tengas problemas de contradicción, aplica el pacto internacional. Artículo 256 de la Constitución. O sea, esto está por encima de la decisión del pueblo, pero, vicepresidente. No debería ser. Alguien me consultaba, creo que también fue en el periódico de Santa Cruz, me decía, pero no, el referéndum no debería estar por encima del propio pacto. Cambiemos la Constitución. Si cambiamos la Constitución donde dice los acuerdos internacionales no podrán estar por encima del referéndum, no hay debate. Pero hoy por hoy la Constitución le dice cualquier acuerdo internacional está por encima de cualquier articulado de la Constitución. Entonces hay que cumplirla. Y esta Constitución fue aprobada por el 64% de los bolivianos, no por el 51%, sino por el 64%. Es correcto. Sobre el mismo tema, vicepresidente, ¿cuál es la razón por la que el señor vicepresidente
ha retirado su candidatura. El año 2016, en una entrevista aquí en Que No Me Pierda, y se la voy a recordar, era lo que nos decía. ¿Le parece? Vamos a verlo, por favor. Pero en mi fuero interior Ya sabía estaba de que iba a declinar la candidatura. Pero como la propuesta surgida de los sectores sociales hablaba indiferentemente de presidente y vicepresidente, me sumé a la campaña y hice todo lo que estuvo a mi alcance para que el referéndum fuera exitoso. Bien. Esa es la primera parte de esa entrevista en la que usted acá en el programa también nos decía de que no se repostularía. Sí. Y que prefería regresar a las bases porque era donde más lo necesitaban. Y que las bases sabían esto. Era más necesario retomar lo que se estaba perdiendo. ¿Sigue manteniendo esa posición, vicepresidente? Sí, César. En términos de lo que hemos hecho como proceso de cambio, hemos construido un modelo de economía, de Estado y de sociedad exitoso. Bolivia crece al 4%, América Latina al 1%. Cuando los precios estaban altos del gas y de los minerales, hemos crecido al 6%, América Latina al 3%. Es decir, con precios altos y con precios bajos, el modelo económico ha funcionado y es lo mejor que hemos hecho como bolivianos en los últimos 100 años. Claro, había factores externos que han ayudado, o sea, el precio de los commodities. Pero aún con la caída del petróleo y de los minerales, el modelo ha seguido funcionando. Se mantenía. 4 veces por encima del promedio latinoamericano. Crecemos 4 veces por encima de Chile. Ojo, 4 veces por encima de Chile. No es poca cosa. Sí. Si seguimos así, lo vamos a alcanzar a Chile el 2028. Acuérdese, anótese, César. 2028. 2028 vamos a alcanzar a Chile y vamos a hablar de manera distinta. Estamos hablando de una proyección de 10 años. Sí. Pero bueno. Pero le decía, en lo económico hemos construido un modelo exitoso y está funcionando, y ya el 2018-19 los precios están mejorando notablemente. Estamos ahorita con petróleo $61. Yeah. El año 2016 el petróleo estaba en $28. Ha mejorado el petróleo, ha mejorado el precio de los minerales, está mejorando el precio del litio, en fin. Por lo tanto, la economía va, funciona bien y solamente se requiere ajustes administrativos. ¿Dónde están los problemas que yo veo de nuestro proceso? La batalla de ideas. Todo proceso revolucionario primero se gana en las ideas, luego en la materia. Hoy seguimos ganando en las ideas. La única propuesta de país existente en Bolivia es la del Estado plurinacional, en economía, en Estado y en sociedad. Pero está comenzando a mostrar debilidades, falencias. ¿Y ahí es donde quiere estar usted? Ahí quiero estar yo. Yo quiero estar en la batalla de las ideas. Ya la economía funciona, va a seguir funcionando bien, donde se requiere, y Álvaro siempre ha sido un hombre de primera línea. No soy de retaguardia, soy de primera, voy para adelante. Donde esté la mayor batalla, ahí voy a estar siempre. O sea, es decir, entonces, el vicepresidente nos está diciendo que no va a una repostulación. No va a una repostulación. ¿A dónde se va el vicepresidente? A dar la batalla de las ideas. Programas, escuelas, conferencias, libros, discursos, formación de cuadros, porque se requiere fortalecer este otro pilar que está comenzando a mostrar deficiencias. Entonces, la economía va a funcionar bien, que funcione también la idea. No se olvide, y eso es parte del aprendizaje uno en política, la política es mitad materia y mitad idea. La materia está funcionando bien, la idea no está funcionando tan bien. Entonces, hay que ir a dar la batalla en las ideas. Pero entonces, y Álvaro se ubica de mejor manera en las ideas, en la batalla de las ideas, que en la gestión gubernamental. Pero ahora entonces, vicepresidente, ¿quién va a acompañar al presidente Evo Morales? Hay mucha gente capaz, César. También le decía al periódico, lo repito aquí ahora en el canal a ustedes. Pero lo dijo el 2016 también. Fíjese, le digo lo siguiente. Alguien que no quiera ser presidente. La clave de un buen acompañante para el presidente Evo es un acompañante que nunca quiera ser presidente. ¿Y cómo se entiende eso?
Porque cuando tú quieres ser presidente, como vicepresidente, le serruchas a tu presidente. Y por eso todos los vicepresidentes de antes se los marginaba, se los mandaba a comprar las marraquetas. Se quejaba de eso Jaime Pazamora, de Siles Suazo, se quejaba Tuto Quiroga, de Banzer, porque siempre estaban a la espera de que se caiga el avión del presidente para volverse presidentes. ¿Y tienen nombres para esos hombres? Álvaro, ¿cuál es la diferencia de Álvaro? Álvaro ha luchado, entró a la cárcel para que los indígenas, no Álvaro García, un indígena sea presidente, para que los indios gobiernen Bolivia. Para eso peleó Álvaro, no peleó para él ser autoridad. Entonces, ¿qué requiere Evo de acompañante? Alguien que nunca quiera ser presidente. Primero, ¿y quién podría ser? ¿Hay nombres? Hay mucha gente capaz, pero además otra cosa, un vicepresidente, y eso se aprende, no es algo difícil, es un vicepresidente, tiene una función doble, está en el Ejecutivo y en el Legislativo. Es una persona que coordina con las cámaras, pero también coordina con todos los ministerios. Participa del gabinete, hace seguimiento de las obras, participa en la planificación. Entonces es una persona que tiene que tener la vitalidad física para desenvolverse en todo el terreno del Ejecutivo y en todo el terreno del Legislativo. ¿Pero de dónde tendrá que salir ese hombre? ¿Está dentro del entorno? ¿Está al lado del presidente? No le quiero dar nombres, pero hay gente muy capaz, mucho más capaz que Álvaro García. La clave, que nunca quiera ser presidente, para que no se arruche al presidente, sea su acompañante. 2, que tenga una mirada total de los asuntos del Estado. 3, la confianza del presidente. Eso es muy importante la confianza. Yo estoy con el presidente 12 años y voy a cumplir con él 14 años. Nos pasamos el día entero, de las 24 horas estamos 14 horas juntos. ¿Y en quién más podría confiar el presidente Evo Morales? Confía mucho en el vicepresidente, confía mucho en Álvaro, pero ¿hay otra persona también o hay otras personas en las que confía? Yo estoy seguro que hay otras personas. No va a ser difícil conseguir un excelente vicepresidente para Evo. ¿Y dónde va a estar Álvaro? Es decir, ¿va a estar dentro del gobierno o fuera? Tengo que estar formando cuadros, escribiendo, ojalá haciendo un programa, debatiendo con usted y con otros. Como lo hicimos hace años ahí en la radio. Sí, radio, televisión, redes, la batalla de las ideas. Ahí es donde estamos mostrando flaquezas, ahí es donde hay que ir a reforzar con todo, y Álvaro quiere dar la batalla de las ideas, como lo hice antes de entrar a la vicepresidencia. Yo era un hombre de la batalla de las ideas. ¿Y si los sectores sociales dicen que hay un mandato, los sectores sociales dicen no, tiene que seguir el compañero Álvaro García Linera como vicepresidente? Mi posición es definitiva y clara. Voy a ir a ayudar donde ahorita somos débiles. ¿El presidente lo sabe? Sí, le he comentado, por supuesto. Él se ha quedado callado. ¿No le ha respondido? Se ha quedado callado. Él es respetuoso también de las decisiones que uno toma. ¿El nuevo vicepresidente podría ser de los sectores sociales? Puede ser un profesional, puede ser de un sector social, puede ser un varón, puede ser una mujer. ¿Qué necesita? ¿Cómo tendría que ser ese hombre? O sea, ya nos dijo, ¿no? Estos requisitos. Nunca querer ser presidente. Correcto. Que no quiera serruchar el piso al presidente. Exacto. Eso es clave. La confianza del presidente, conocimiento de los sectores sociales y capacidad de involucrarse en todos los terrenos del Ejecutivo y del Legislativo. Pero los sectores sociales son determinantes en el gobierno del presidente En Evo nuestro Morales. gobierno, sí. Pero entonces, ¿y ellos elegirían o el presidente Evo? ¿Quién podría En elegir? una combinación. Siempre ha sido una combinación entre sectores sociales y el propio presidente. Yo me acuerdo la vez que me invitó a mí el presidente Evo el año 2005, fue así. Me dijo, oye Álvaro, esto me dicen los compañeros, pero también esto es lo que yo pienso. De hecho le dije, estás loco. Evo, yo soy un hombre de guerrilla. Yo soy un comunista, soy un socialista, soy un tipo que ha hecho guerrilla. Soy un tipo para construir el cemento y el barro con la que vas a construir el edificio de un gobierno indígena. No soy yo un hombre de conducción. Jamás me vi como un funcionario público. ¿Cómo está el país ahorita? ¿Es un gobierno socialista? ¿Es un gobierno comunista? Bolivia ahorita es un gobierno que le llamamos proceso de cambio, que es una combinación de indianismo,
de socialismo, de nacionalismo, combina estas tres corrientes. El indianismo, somos un gobierno encabezado por indígenas, y qué bien que sea así, y debe ser así todavía por un par de décadas más. Ajá. Somos un gobierno socialista porque distribuye la riqueza, y somos un gobierno que reivindica la nacionalidad porque protege nuestra soberanía, protege nuestra identidad frente a avasallamientos externos. Son tres corrientes. Si usted quiere, ¿cuál es el título que le pongo? Ponga esa mezcla de esas tres fortalezas: indianismo, socialismo, nacionalismo. Cierro con esta pregunta porque nos tenemos que ir a la pausa. Entonces, ¿no acompaña, digamos, a la realidad de los países vecinos? No. Los países vecinos en Sudamérica están como que yendo más a la derecha que a la izquierda. Sí, yo creo que somos el país, después de Cuba, más izquierdista del continente, más radicalmente izquierdista. Otros gobiernos son progresistas, centro-izquierda, y otros gobiernos son de derecha. Y colocaríamos como los gobiernos, y no solamente progresistas, sino revolucionarios: el de Cuba, a su modo; el de Venezuela, a su modo; y el de Bolivia, a su modo. ¿Y esto le preocupa al gobierno, a nuestro gobierno? ¿Un entorno adverso? Sí, pero a la vez también somos optimistas. Nos preocupa este retroceso de las fuerzas progresistas en Brasil, en Argentina, pero también somos muy optimistas por un repunte de nuevas fuerzas progresistas. En Chile, 20% de las fuerzas de izquierda; en Perú, 20% de las fuerzas de izquierda. Quiere decir que hay esperanza. Y usted se fija, vea las encuestas en el Brasil. Si hoy fueran las elecciones, Lula arrasa con el doble o el triple del voto del siguiente. Entonces, ha habido un debilitamiento en los últimos 3-4 años de las fuerzas de izquierda, pero hay una acumulación de nuevas fuerzas de izquierda que pueden retomar el gobierno y el poder en los siguientes años. Tengo que hacer una pausa, pero dejo esta pregunta para el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, que nos está acompañando esta noche. Por favor, vicepresidente, ¿hacia dónde camina Bolivia el 2018 y los próximos años? ¿Hacia dónde? ¿Cuál va a ser el norte? Enseguida, en Que No Me Pierda. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Naira. Amigos, les damos las gracias por acompañarnos. Enseguida retornamos con esta entrevista junto al vicepresidente. Y a continuación vamos con estos consejos que son importantes para ustedes. Hablamos del Banco Económico porque de hecho es el banco de nuestra gente. La invitación para que ustedes puedan vivir ahora y realizar todos aquellos sueños que de pronto los tenían postergados. Quieren viajar, comenzar a estudiar y realizar otras actividades que son tan importantes. Aprender ahora es muy importante junto a la banca Vive del Banco Económico. ¿Cómo podemos tener mayores datos? Visitando cualquiera de las agencias y conociendo más detalles. Ustedes pueden ingresar también a www.baneco.com.bo. Siente ahora, vive ahora. Es otra propuesta del Banco Económico, el banco de nuestra gente. 23 con 1 minuto a la pausa y enseguida estamos de retorno. Es Que No Me Pierda.